Y finalmente, y yo nunca dejo la temática ambiental sin cerrar con el tema axiológico de los valores, porque esta materia tiene mucho de eso. Y si nosotros observamos qué ha ocurrido en los últimos 300 años de la historia del derecho, pero también de la humanidad, vemos que hubo épocas, tal vez el siglo XVII, XVIII, en el que se trabajó el valor, metavalor de la libertad y todos los derechos fundamentales asociados, la libertad de expresión, la privacidad. Hubo un siglo XX en el cual se trabajó la igualdad como metavalor y a partir de ahí los derechos fundamentales económicos y sociales. Pero hoy tenemos, en el siglo XXI, no solo la igualdad y la libertad, sino también la solidaridad, siguiendo la secuencia que muchos han utilizado de la Revolución Francesa. No ya la fraternidad, sino en términos más actuales la solidaridad. ¿Qué significa la solidaridad? Pensar que hay bien común, que el ejercicio ilimitado de los derechos individuales nos lleva a una situación en la cual no podemos vivir juntos. Cuidado con esto. Los derechos individuales hay que tutelarlos, hay que protegerlos, pero también hay que armonizarlos en la sociedad. Hay un bien común actual y gran parte de ese bien común es el ambiente. Y esto es un cambio paradigmático. ¿Por qué razón? Porque no solo hablamos de derechos, hablamos de deberes. Cuando nosotros decimos que hay solidaridad o un bien colectivo, de él surgen deberes, no derechos. Y en una cultura de los derechos, esto es casi una herejía, hablar de que hay deberes. Hay deberes. Cuando la Constitución dice que hay que proteger el ambiente, la propiedad queda limitada porque tiene una función ambiental, los contratos, los derechos subjetivos, el consumo. Es decir, cuando decimos que hay que armonizar los derechos individuales con el bien colectivo, hay deberes y por lo tanto hay límites a los derechos. Entonces, acá hay un cambio de la concepción axiológica, de una cultura basada solo en los derechos individuales a otra en la cual hay una interacción con la totalidad. Nosotros no solemos manejar esto, pero debemos hacerlo. Cada cosa que nosotros hacemos de modo individual tiene una repercusión colectiva. Y si nosotros ejercemos ilimitadamente nuestros derechos individuales, vamos a provocar un caos colectivo. Y esto lo vemos no solo en la materia ambiental, lo vemos en una gran cantidad de situaciones donde los derechos se llevan al extremo. Debemos que tener, y esto en el Poder Judicial es importantísimo, una concepción que nos permita armonizar el ejercicio de los derechos individuales. Y esto lo han dicho muchos autores. Ronald Dworkin, en un libro que escribió hace ya unos años, no Los derechos en serio, sino otro que se llama El imperio de la justicia, él dice que una sociedad basada solo en los derechos individuales es esquizofrénica. Y un poco de esquizofrenia tenemos todos cuando decimos que ejercemos nuestros derechos y que los ejercemos contra cualquiera y sin límite alguno, y después decimos que queremos vivir en una sociedad. La sociedad, y ya lo dijo Hobbes en el siglo XVII, es un contrato, es decir, partimos de la base que es mejor estar juntos que separados. Y aquí en nuestras tierras Moreno tradujo a Rousseau y nos enseñó esa teoría del contrato social, pero lo olvidamos en alguno de los rincones de nuestra educación. No es posible seguir este camino ilimitado. Hay que tener una concepción valorativa distinta, y esto es otro de los aspectos que trae el cambio del paradigma ambiental. Y esto sí que tiene trascendencia, porque nosotros estamos pasando de una filosofía, tiene trascendencia en todos los campos. En la filosofía pasamos de una concepción que es solo antropocéntrica a una, es decir, todo visto de la persona humana, a una concepción
que es más geocéntrica, en el sentido de que la persona humana no es la única que existe. Y esto lo sabían mucho mejor que nosotros nuestras comunidades indígenas. Volvemos un poco al origen en este campo de las concepciones, porque es necesaria esta interacción. En la economía también ocurre lo mismo. Hoy, todos los autores que están adelantados en el campo económico señalan la relación inescindible que existe entre la acción humana, racional e individual, que maximiza las utilidades, y el contexto institucional en el cual se desenvuelve. Si no hay contexto institucional, hay crisis. Y nosotros lo hemos sabido con mucha frecuencia. Hemos llevado al extremo y hemos lanzado al país por la borda porque pensamos que las instituciones no tenían importancia. Las instituciones tienen importancia, el bien común la tiene, los bienes públicos, los bienes de incidencia colectiva. Entonces estamos ante un cambio paradigmático de gran trascendencia, que no es menor y sobre el cual tenemos que pensar muy seriamente qué hacemos. Hasta ahora hemos hecho lo contrario y lo seguimos haciendo, esto hay que decirlo, no es que hemos cambiado, porque de estos temas hablamos en estas reuniones, pero la vida cotidiana en el mundo entero transita por el otro camino. No es que se ha tomado conciencia de lo que hay que hacer. Sigue lo que hemos denominado la concepción fáustica del desarrollo. Hay un libro de Marshall Berman que se llama Todos los sólidos se disuelven en el aire, un libro extraordinario, y él utiliza esta noción fáustica del desarrollo, porque en Fausto de Goethe hay una escena en la cual Fausto le pide al diablo, Mefístoles, que para hacer una gran obra inunde un gran espacio y van a perecer dos viejitos que viven a la orilla del lago, y él dice: no importa, avancemos. Por ese modelo fáustico, dice Marshall Berman, nuestra civilización va encaminada en ese sentido del desarrollo sin límites, fáustico, porque en definitiva es un pacto con el diablo, porque en algún momento se nos van a pedir cuentas de lo que hacemos y no vamos a poder responder. Y sobre todo vamos a tomar conciencia de la importancia de esto cuando los que nos pidan cuentas no sean entidades abstractas, porque uno puede creer o no creer que alguien nos va a pedir cuentas, pero cuando los que nos pidan cuentas sean las generaciones que vienen y nos digan los hijos, los nietos, los bisnietos, ¿qué han hecho ustedes como generación para salvar el planeta? Nosotros, por lo menos los que estamos aquí presentes, tenemos que tener la tranquilidad de decirle: algo hicimos, no mucho, no pudimos hacer todo lo que quisimos, pero algo hemos hecho, o por lo menos plantamos esta pequeña bandera para que otros la sigan. Por lo menos eso, una actitud de idealismo, de sembrar una utopía, algo de eso hicimos. Eso por lo menos va a hacer que podamos mirar con mejores ojos y con más orgullo a las generaciones que suceden, que son las que nos van a pedir cuentas reales de lo que estamos haciendo ahora. Yo espero que todos ustedes tengan esa conciencia, pero que además la transmitamos, porque reitero, en el mundo no es lo que predomina. Nada más y muchas gracias.